donde meto la informática, donde meto la inteligencia y desde luego artificial. Es decir, por suerte la conferencia empieza diciéndonos qué es la inteligencia artificial. Y a continuación, ¿para qué es? ¿Por qué es importante? A mí me gusta mucho que sea una mujer quien venga a hablarnos de esto. Porque parece que estamos muy acostumbrados a que las mujeres, con perdón, nos hablen de poesías y en todo caso de romances. Pero parece que estas cosas, digamos, de pensar, estas cosas de mover la cabeza y deducir, parece que no es de mujeres. Parece que es más de una vida. Por eso me encanta que nos venga a hablar una mujer de inteligencia artificial. Ya tengo tiempo, hace unos minutos, como que creo que la cosa le pregunté si había muchas catedráticas de inteligencia artificial en España y me dijo que muy pocas. A mí me admira mucho cuando una mujer es catedrática de universidad. A mí me admira mucho cuando una mujer es catedrática de universidad, porque sé perfectamente que la carrera de catedrático de universidad es muy dura. No solo por lo que hay que hacer objetivamente, sino porque es un camino en el que hay que luchar contra un montón de imprevistos que vienen de cerca o de lejos, y a veces inesperados. Y cuando es el hombre el que oposita, lo digo por experiencia, toda la casa se pone alrededor de él. Papá estudia. Pero cuando es una mujer la que estudia, cuando es una mujer la que prepara oposiciones, hasta incluso en su casa, se le pueden poner trabas en plan de la falta que te haré ahí, que te hará eso. Tú con tus cosas, y con una vocación profunda, luchando contra todas esas cuestiones, porque quiere, porque tiene una convicción, porque tiene un deseo, y nada más. Pero es que es tremendamente lícito. Por eso, cuando tengo que presentar a una catedrática, y además de una cosa tan difícil de explicar, al menos para mí, la inteligencia artificial, es que me da una alegría profunda. ¿Qué os voy a decir de ella? Catedrática, se supone todos los demás, lo mismo que a nosotros. Cuando la cartilla militar se decía valor, se le supone. ¿Os acordáis, no? Currículum, se le supone. Tesis doctorales dirigidas, claro que sí. Asistencia a congresos, claro que sí. Idiomas extranjeros, claro que sí. Publicaciones, claro que sí. Todo eso está detrás. Y todo un trabajo añadido. Por si fuera poco, desde siempre tuvo la preocupación, ya desde la tesina, que ya se metió en cuestiones de más o menos de control informático de procesos médicos y tal, y le preocupaba la desproporción que había a favor de chicos y la ausencia de chicas. ¿Por qué tan pocas chicas? ¿Por qué tan pocas chicas? Y eso es una cuestión que la ha mantenido constantemente, incluso ahora. Es curioso porque, a pesar de tener un currículum, y ya termino, a pesar de tener un currículum tremendamente especializado en un área tan etérea que nos podría parecer inteligencia artificial, tiene una gran preocupación por las mujeres. Se puede ver en su página de Facebook. No sé qué, tampoco estoy diciendo ningún secreto, quiero verla. Su gran preocupación por las mujeres, la preocupación porque las niñas no se sientan echadas para atrás en el momento de meterse a estudiar asignaturas de física o asignaturas de abstracciones y cosas de estas. Una apuesta solidaria tremendamente, y a mí me gusta mucho cuando una persona
pelea tanto en el campo de la intelectualidad, digamos, y simultáneamente cuando tiene los pies en tierra, que es simultánea, es una persona solidaria con todo lo que tiene al lado y sabe tener los ojos abiertos ante los problemas entre los que está viviendo. Por eso me encanta tenerla aquí. A ver lo que nos dice de la inteligencia artificial y para qué sirve. Y ahora, antes que nada, Amparo, bienvenida al Ateneo. Muchas gracias. Lo primero quisiera dar las gracias por haberme invitado y a todos ustedes por estar aquí, dispuestos a soportar lo que voy a decir durante los próximos minutos. ¿Hay alguna forma? No tenemos mando, ¿no? Sí. Sí, hay. Bueno, pues sí, ese es el momento. Yo voy a hablar de... Ah, claro, es que si no esto no va. Claro. Esto. Ah, vale. Es porque estarme quieta en un sitio me resulta un poco complicado, pero lo voy a intentar. Perfecto. Funciona, lo que no sé es dónde está. Sí, Que se ha pasado solo. Gracias. Bueno, pues como les han indicado en esta presentación estupenda, les voy a hablar un poco de inteligencia artificial. Y voy a empezar por qué es inteligencia artificial, así como si estuviéramos en clase. No voy a leer esa definición, simplemente pongo la definición de la Real Academia porque creo que es como debe ser, para eso tenemos una Real Academia Española, pero voy a dar una definición un poquito más laxa, que es la que ha dado uno de los padres de la inteligencia artificial, que se llamaba Marvin Minsky. Definir la inteligencia artificial es difícil, porque eso nos lleva a tener que definir inteligencia, y eso no es muy fácil de definir. Entonces Marvin Minsky decía que la inteligencia artificial es una ciencia que hace que las máquinas o los programas se puedan comportar haciendo tareas que si una persona las hiciese diríamos que es inteligente. Y por tanto la máquina también lo es. Es decir, queremos construir programas que hagan tareas al mismo nivel que las hacen los humanos. Y desde el principio es una disciplina que es claramente de computación, pero también bebe de otras fuentes, como la informática, e incluso otras áreas que podríamos llamar más de humanidades, como puede ser la filosofía o la psicología. Con toda esta fama que ha cogido últimamente la inteligencia artificial, podríamos pensar, bueno, pero esto es de ayer, ¿no? Pues no. La inteligencia artificial nace como tal en el año 1956, en el siglo pasado, cuando un conjunto de científicos uno de ellos, que se llamaba John McCarthy, otro de los padres de la inteligencia artificial, estaba en el Dartmouth College, que es ese college tan bonito de ahí de la foto, y pensó en hacer una escuela de verano en una cosa que se llamaba informática teórica y que pretendía juntar a gente que trabajaba en cosas que tenían que ver con la cibernética, con el control o con el aprendizaje. Consigue financiación de IBM, se junta no más de 10-12 personas durante un tiempo para hablar de una cuestión sobre la que se planteaba esa escuela, que era si sería posible construir máquinas inteligentes. Ellos iban un poquito más allá de lo que fue, siempre me gusta sacarlo porque como soy europea, de lo que fue el padre de la inteligencia artificial, que es el científico británico Alan Turing. Seguramente puede sonarles a ustedes porque hay una película sobre él y sobre el descifrado que hizo de los códigos de la máquina Enigma de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Su pregunta era un poco más filosófica, debemos tener en cuenta que no había ordenadores en esta época, y él se preguntaba
si podrían pensar las máquinas, es como se titula su artículo, muy conocido. Los americanos ya habían pasado de eso y se pensaban cómo construir esas máquinas que piensen. De esta escuela de verano salieron dos ramas que, bueno, se peleaban entre sí, como casi todo en la vida, ¿no? Unos pensaban que la inteligencia la íbamos a aproximar con la forma de razonar que tenemos los humanos, poniendo reglas inteligentes. Si hago esto, entonces esto otro es lo siguiente que voy a hacer, y si se da esta circunstancia, esta otra cosa. Eso es lo que se llama razonamiento simbólico. Y otros pensaban que lo que tendríamos es también que ir a la infraestructura que procesa nuestra inteligencia, o que hace que tenemos todos para ser inteligentes, que son las redes neuronales. Esto es la rama conexionista y es otra de las escuelas que salió de esta reunión. ¿Y por qué cuento todo esto? Bueno, pues cuento esto porque desde el año 1956 en adelante la disciplina ha pasado por una serie de momentos que llamamos primaveras o veranos y una serie de momentos que llamamos inviernos. Creo que no hace falta que explique qué son las primaveras y qué son los inviernos, como los de la vida. Bueno, al principio todo es estupendo, conseguimos hacer sistemas que funcionan haciendo cosas que hasta entonces nadie podía hacer, podían aprender jugando al ajedrez, podían jugar a las damas, podían hacer otras cosas más interesantes y todo es estupendo. Pero caemos en el primer invierno, donde la disciplina se retira a la academia, que somos los que mantenemos siempre la llama de las cosas, hay que echarse una flor también de vez en cuando. Y los problemas son por la escalabilidad. Podemos trabajar en entornos que son pequeños entornos, pero cuando intentamos aplicar esto al mundo real no funciona bien. Y también por la complejidad de algo que pensaron que era lógico usar como interfaz entre la persona y la máquina, que era el lenguaje natural. Procesar lenguaje natural es difícil y no pudimos hacerlo hasta recientemente, al mismo nivel que las personas. Entonces caemos en un invierno y pasamos a un periodo otra vez de primavera gracias a los simbólicos, a esta gente que digo manejar reglas. ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, vamos a olvidarnos del viejo sueño de la inteligencia artificial, que todavía sigue ahí, que es una inteligencia artificial general, una inteligencia que pueda pensar como los humanos, en cualquier aspecto. Y vamos a centrarnos en una inteligencia artificial que llamamos de nicho estrecho, es decir, que ser muy buenos, pero en algo muy concreto. Y eso es como surgen los primeros sistemas expertos, que se llamaron así, probablemente a algunos de ustedes les suene. Bueno, es una época también de éxito, pero volvemos a caer en una época de invierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque no somos capaces de intuir cosas, pero no somos capaces de ir más allá. Seguimos teniendo problemas de escalabilidad. Funcionamos bien en algunos dominios, pero no conseguimos llegar del todo. Y ahora mismo estamos en otro verano. ¿Y por qué? Bueno, ahora gracias a la otra rama, por eso hablo de las dos ramas, que es la de los datos. Cada vez más lo que tenemos son muchísimos datos, y ahora lo comentaré por qué, y todo eso da lugar a que se pueda procesar de forma rápida y barata. La tecnología está madura, la demanda del mercado también está ahí, y la inteligencia artificial pues es ahora mismo lo que nos está llevando a lo que se llama la cuarta revolución industrial o la sociedad 4.0. Bueno, últimamente los medios ya hablan de la 5.0. ¿Y por qué ahora? Bueno, pues por lo que he comentado, tenemos fuentes de datos, muchísimos datos. Eso se debe a que todo hoy en día está digitalizado. Si lo piensan, experiencias como los viajes están digitalizados, las películas están digitalizadas, la medicina está digitalizada. Los bancos, todo está digitalizado. Llevamos todos un ordenador en el bolsillo que produce un montón de datos. Twitter, Facebook, cualquier cosa. Entonces, todas esas fuentes de datos son las que nos están dando el conocimiento, analizando los necesarios para poder producir esta explosión en inteligencia artificial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque también tenemos la infraestructura necesaria para procesar estos datos. ¿Qué ha pasado? Pues empresas como Google, que seguro que les suena, descubren en un momento determinado que almacenando datos que hasta entonces no estaban almacenados en las bases de datos clásicas, pues almacenando todos esos datos de sus empleados, podía derivar conocimiento del uso que estos hacían de sus productos, y ese conocimiento les daba más dinero.
Y con eso surge el proyecto MapReduce de Google y en código abierto después un producto abierto para que todo el mundo lo pueda utilizar que se llama Hadoop. Entonces conseguimos procesar muy rápido grandes cantidades de datos, que es lo que necesitaba la inteligencia artificial. Además, tenemos a la vez la computación en nube, que se abarata muchísimo. Hace unos años, una máquina de 100 nodos necesitaba una inversión de millones. Hoy en día la puedes alquilar por menos de 100 euros. Hablando de inversión, el capital riesgo ha invertido muchísimo en el sector. Eso también es muy importante. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues que la inteligencia artificial llegó al gran público. Todos usamos inteligencia artificial. Luego veremos algunos productos. Todos ustedes usan inteligencia artificial. Watson, Siri o Cortana son algunos ejemplos de esto. Y por último, el talento, que es muy importante también. Durante los últimos años se ha multiplicado por 10 las personas que trabajan en inteligencia artificial, de otros campos que no solo son la computación, también de las matemáticas, por ejemplo, o de la física. Y esto nos permite tener mucho talento para construir cada vez más algoritmos más sofisticados que nos ayudan a tener mejores programas, mejores soluciones. Así que la inteligencia artificial llegó a nuestras vidas. Y seguro que también todos ustedes han visto películas como Terminator o como Blade Runner o Odisea Espacial, 2001, ¿no? Una Odisea Espacial en el espacio. Una Odisea en el espacio, sí. Bueno, pues la sorpresa es que la inteligencia artificial está aquí y afortunadamente no se parece a ninguno de esos robots ni a ninguna de esas mentes que nos estaban vendiendo. Tiene la capacidad probablemente de ser una de los descubrimientos que cambie la historia de la humanidad. Ustedes saben que en la historia económica va alternando ciclos donde los avances son, digamos, poquito a poco, y otros donde se produce algo, parece algo que cambia. ¿Cómo era el mundo hasta entonces? Estoy hablando de cosas como la navegación, como la electricidad, como la máquina de vapor. Pues la inteligencia artificial también tiene esta capacidad. Somos capaces de intuir hasta dónde podemos llegar, pero sabemos que todavía no hemos llegado. Y desde luego seguimos fuera de esa inteligencia artificial general, tipo HAL 9000, el robot de la película Odisea Espacial, que lo controla todo. Seguimos trabajando en lo que es nicho estrecho, es decir, programas, robots, sistemas que funcionan muy bien, pero en entornos controlados. Entonces, a nivel personal, ¿en qué nos afecta? Bueno, pues yo creo que la pregunta casi es ¿en qué no? Es decir, todos tenemos un ordenador, seguramente hemos hablado con Siri, con Cortana para que nos arregle la agenda o para preguntarle cualquier cosa, compramos en Amazon o cualquier otra plataforma y compramos cosas que esa plataforma nos recomienda, porque ha visto qué es lo que compramos habitualmente y nos hace recomendaciones. En casa pues tenemos cosas como Netflix o como HBO o Movistar, y también consumimos contenidos de esas recomendaciones, contenidos en YouTube, en Spotify, en fin. La inteligencia artificial está también en nuestro teléfono, pues pagamos el parking, pagamos el restaurante, usamos Google Maps todo el tiempo. Eso es inteligencia artificial. Y a nivel industrial hay muchas áreas en donde la inteligencia artificial trabaja. Aquí he puesto una gráfica donde podemos ver que hay inversión en prácticamente todo. Si salgo un poco de aquí, ¿se me escuchan? Sí. Vale, pues la mayor inversión es en servicios tecnológicos, como podríamos pensar, sospechar, Internet, telecomunicaciones, pero si seguimos por ahí, hay en todas partes. Por supuesto, automoción, industria farmacéutica, seguros, energía, petróleo, en todas partes. Y ustedes me dirán, bueno, sí, ya, pero esto de la estadística y los porcentajes, bueno, se puede manipular. Es una cosa muy pequeña, tú la divides y queda estupendo. Bueno, no exactamente. Aquí podemos ver una distribución de las compañías más importantes en cada uno de los sectores y podemos ver que muchas de esas compañías son tecnológicas y que las compañías que están ahí en los primeros puestos son claramente reconocibles por su uso de la inteligencia artificial. Es decir, son los adoptadores tempranos de la tecnología. Están teniendo ventaja de esa tecnología. Esta es la lista de las compañías del mundo en este momento por su valor.
MSN, la segunda Alphabet, que se cambió el nombre porque ha comprado todo lo que se mueve y que sirve para algo, Facebook, Alibaba, Persai, todas son compañías tecnológicas. Si uno mira esta lista de las 20 compañías más importantes del mundo hace 10 años, no estaban las compañías tecnológicas ahí de primeras. Había compañías que tenían que ver con el petróleo, con la industria pesada, con la industria manufacturera. El mundo ha cambiado. En la industria también, por el uso de la inteligencia artificial. En cuanto a casos de uso, el otro día estaba en una conferencia y estábamos hablando del tema de la automoción. Decíamos, el coche autónomo va a ser una realidad a muy corto plazo. Y no lo es ahora por un motivo, que es la seguridad, no por otro. Entonces, ¿dónde se está invirtiendo más dinero? En la seguridad, en la ciberseguridad. Quitando aparte todo el hecho que podemos pensar de los ataques a los gobiernos, etcétera, etcétera, la ciberseguridad es esencial. No tenemos un coche automático porque si yo llamo a mi coche para decirle que llevo a mis hijos al colegio y alguien me hackea el coche, es decir, interrumpe esa comunicación, me lo roba, tenemos un problema. Y no estamos suficientemente avanzados en ciberseguridad, y mucho menos si llegamos a tener dentro de nada el computador cuántico, que parece que es la siguiente frontera en esto, con inmensos usos de la inteligencia artificial. La ciberseguridad está acaparando más del doble de las inversiones de cualquier otro sector. El siguiente sector es la salud. Y luego ya vienen debajo todos los demás. Esta gráfica de aquí, no sé si se ve mucho, pero es la inversión que tienen las distintas startups, las compañías que nacen en inteligencia artificial. Lo grande que es el círculo nos dice también cuánta inversión hay ahí. Como podéis ver, pues como pueden ver, tenemos aquí noticias y el control de los medios, pero también hay ciberseguridad por aquí, el automóvil, salud, biotech, etc. Entonces, prácticamente cualquier sector en el que podamos pensar está invirtiendo dinero en inteligencia artificial. El impacto económico global que tiene la inteligencia artificial es muy grande. Se estima, por medio de las consultoras, que en el año 2030 estaremos hablando de unos 22 trillones de dólares. Y ya sé que he dicho 22 y pone casi 16, pero es que tenemos un problema. Y es que hay que estudiar qué hacemos con el empleo. Y de eso hablaré después. Es decir, habrá muchas tareas, algunas, que la inteligencia artificial va a automatizar por completo prácticamente, otras que automatizará en parte. Entonces, tenemos que hacer inversiones, nuestros gobiernos tienen que hacer inversiones para solucionar este problema. De eso voy a dar unas ideas después. Esta es la gráfica en Europa, para que veamos también cómo va creciendo la productividad y, como vemos, pues va creciendo con los años hasta estabilizarse. El 60% del impacto económico se va a deber a la demanda de nuevos productos que tendremos gracias al uso de la inteligencia artificial. Y otro 40% a mejoras en la productividad en los puestos de trabajo. ¿Y en qué sectores va a influir más? En todos, pero los 4 que más se cree que van a influir es en la industria de la manufacturación, servicios profesionales, ventas y servicios financieros. En gris oscuro he puesto la cantidad que se supone va a ser el incremento en ese sector para el año 2035 y abajo, en gris más clarito, he puesto lo que va a aportar la inteligencia artificial sobre el valor base. Que como pueden ver, en algunos casos es hasta el 80%. Entonces, es una tecnología que va a aportar mucho valor a prácticamente cualquier sector en el que podamos pensar. Bueno, como la influencia que tiene esto a nivel individual, social, político, económico, etc., es muy grande, es imprescindible que los países tengan estrategias nacionales en inteligencia artificial, que planifiquen cómo va a ser ese futuro con la inteligencia artificial. Los países que van a la cabeza en esto son China y Estados Unidos, hablaré un poquito después de esto. En Europa, el primer país que elaboró una estrategia en inteligencia artificial fue Finlandia. Vamos por aquí.
y el siguiente, que elaboró una inteligencia artificial en la Unión Europea con dinero por detrás, es decir, fue su presidente, el presidente Macron, el que anunció el Plan Nacional francés en inteligencia artificial y las medidas que van a tomar, junto con el dinero que van a invertir, en marzo del año pasado. La Unión Europea está elaborando el plan estratégico, luego comentaré algunas cuestiones sobre qué es lo que espera hacer la Unión Europea para diferenciarse de China y Estados Unidos, porque no podemos llegar a su nivel de inversión. Recientemente, el 18 de diciembre, se sacó el primer borrador en ética para la inteligencia artificial, que es una preocupación bastante importante en la Unión Europea, y España y los demás países de la Unión tienen que anunciar su estrategia antes de junio de este año. Bueno, he hecho así un mapa más o menos de cómo son las inversiones en inteligencia artificial. En el año 2030, China espera convertirse en la primera potencia del mundo en inteligencia artificial, lo cual tiene cierto peligro, teniendo en cuenta las leyes que rigen en China y la ética de sus sistemas de inteligencia artificial. Estados Unidos está invirtiendo un poco menos, que China, pero últimamente parece que se ha atrapado un poco porque los chinos están teniendo problemas para lograr captar las inversiones de empresa privada. Entonces vamos un poco más lentos que lo que esperaban ir, debido a pues hay ciertas protestas. Y la Unión Europea invierte pues menos que Norteamérica y que China. Y ahí, como me preocupaba ver la distribución entre los países del norte y los del sur, he dividido la cantidad. Como vemos, los países de la Unión Europea, zona norte, invierten una cantidad menor que Norteamérica, pero, en fin, pero los países del sur estamos muy por detrás. Entonces, es primordial que pensemos cómo invertir en inteligencia artificial, porque si no, nos vamos a quedar atrás en una carrera que parece importante, en una tecnología que vamos a necesitar para el futuro. Bueno, estos son los planes franceses y alemanes. Los franceses lo anunciaron en marzo, van a invertir 500 millones de euros en 4 y recientemente también el presidente Macron anunció 1.000 millones de euros más. Los alemanes invierten un poco menos, pero pretenden llevar esa inversión a más largo plazo en el tiempo y lo consideran primordial para recuperar el primer puesto como país tecnológico en la Unión. Bueno, en cuanto a las empresas más importantes del mundo, te voy a contar. Más importantes son Alphabet, Amazon, Netflix y eBay. Estos son americanos. Y los siguientes, Tencent, Alibaba, JD.com, Baidu, son chinos. Entonces, en los primeros puestos, esos 19 empresas que vimos ahí, hay alguna empresa británica, pero muy pocas. Y vemos cómo estamos con esto del Brexit también. En fin. Si vamos a ver cómo está el dinero en Europa en startups, pues como vemos, los que más invierten, con mucha diferencia, son los ingleses, los británicos, y luego están seguidos de los países nórdicos, Alemania, Francia, y los franceses pensaron 4 cosas que a mí me parecen los 4 pilares de la inteligencia artificial, de las inversiones que vamos a tener en cómo afrontar todo este problema que los demás países de la Unión pues, estamos en realidad secundando. El primer asunto es que hay que reforzar el sistema de datos europeo. Si se acuerdan, les he dicho que la inteligencia artificial en este momento está funcionando gracias a los datos, a las grandes cantidades masivas de datos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los datos que producimos los europeos y cualquiera en el mundo están en plataformas que no son europeas, son extranjeras. Entonces necesitamos reforzar nuestro sistema de datos. Tenemos una ley nueva, que es la Ley de Protección y Regulación de Datos, hablaré de ella muy brevemente un poco más adelante, pero regula el derecho a la privacidad, entre otras cosas, y a la propiedad de los datos que se producen en suelo europeo y que pertenecen a ciudadanos europeos. Lo segundo es, no podemos competir ni con los chinos ni con los americanos, pero sí podemos pensar en una industria basada en inteligencia artificial en Europa. Y tendremos que pensar en qué sectores estratégicos queremos o podemos hacer en Europa que nos distingan del resto.
Francia ha elegido estos 4: salud, medio ambiente, transporte, movilidad, defensa y seguridad. Y también se plantea una transición ecológica e inteligente a un nuevo escenario tecnológico. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial puede crear grandes diferencias en la población. Entre la población que tiene conocimientos tecnológicos y que tiene conocimientos tecnológicos para tener un empleo de primera línea y la que no lo tiene. Entre los países que tienen la tecnología y los que no lo tienen. Entonces, debemos, es nuestra obligación, sentimos los europeos, hacer una transición que nos ayude, que la inteligencia artificial nos beneficie a todos y no nos haga a unos más ricos y a otros más pobres. Ese es el modelo europeo que se está sugiriendo frente a China y Estados Unidos. Bueno, ya les veo con cara un poco triste. Entonces, si les pregunto qué lugar creen que ocupa España en Europa con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué me dirían? ¿Que estamos de primeros? ¿Quién opina? No. ¿Entre los 3 primeros? ¿Entre los 5 primeros? Tampoco. Sí, entre los 7 primeros. Qué pesimistas. Estamos entre los 4 primeros. Somos el 4, para ser más concretos. Somos el 4. Esto son los resultados de una consultora alemana que hizo este estudio para el gobierno francés, o sea que no es nada que hayamos falsificado para nada a los españoles. Y lo han medido en base al número de startups que tenemos, en base al número de laboratorios que trabajan en inteligencia artificial y de centros de investigación, y a las comunidades, los foros de discusión, las sociedades que manejan, hablan, se comunican con inteligencia artificial. Entonces, los países líderes son los que están en naranja: Reino Unido, Alemania, Francia, España. Los estrellas en crecimiento son los que están en azul oscuro: países nórdicos, Irlanda, países bálticos, Suiza, Eslovenia, y después están los que vienen detrás. España es consistentemente el 4, es decir, si lo miramos en startups hay mucha diferencia. El Reino Unido está de primero, Francia y Alemania están empatados, España está aquí, y bueno, hay que correr un poquito para que no nos pillen. Los sectores son más o menos los que hemos comentado: industria tecnológica, entretenimiento, servicios financieros, biotecnología y salud. Si vamos a laboratorios de investigación, Francia tiene la cabecera con muchísima diferencia, luego está Alemania, Reino Unido y España, y aquí también hay que correr un poquito para mantener esta distancia. Y aquí, bueno, voy a sacar un poquito de pecho por la universidad. Los que están manteniendo el tema son los laboratorios de investigación de las universidades, los laboratorios que aquí llaman de educación. Aquí están los partenariados público-privados, los laboratorios privados y todos los centros de investigación del país. Vale. Bueno, así que acabamos con una noticia más o menos mejor que la que estaban todos pensando. Vamos a ver un poquito del empleo. Como digo, la inteligencia artificial va a automatizar, a mí no me gusta decir empleos, va a automatizar tareas. Las tareas que son más rutinarias. Pero lo que sí que es cierto, he puesto 2 gráficas un poco de distintos informes para que se vea que son consistentes. Es decir, pues habrá tareas de trabajos que se pueden automatizar mucho, como este, por ejemplo, la gente que da préstamos en un banco, pues eso va a ser un algoritmo en breve. La gente que monta coches va a ser un algoritmo en breve. Bueno, la semana pasada estaba en una conferencia en Coruña y nos estaban enseñando unas fotografías de cómo están montando ahora coches con unos robots que se llaman cobots, que además colaboran entre sí y que están mandando a un humano que colabora con ellos, pero digamos son ellos los robots los que mandan en cómo se hace la labor, y es tan estresante esa labor que los humanos tienen que cambiar cada 2 horas porque no son capaces de resistir el tema. Hay otros trabajos que van a ser al revés, y luego pondré también, es decir, seremos los humanos los que mandaremos en lo que esté haciendo el software o el robot. ¿Y eso de qué depende? Pues depende de esto. Depende de si la tarea es rutinaria, si necesita conocimiento, es decir, cuanto más especializada sea la tarea, cuanto menos rutinaria sea, cuanto más creativa sea,
más difícil será que la automatice la inteligencia artificial. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues quiere eso decir que se espera que en el año 2030, y quedan 11 años para eso, aproximadamente un tercio de los americanos opinan que un tercio, o creen que un tercio de sus trabajadores van a tener que cambiar de ocupación. Eso es bastante. Y el ritmo con el que nosotros podamos hacer frente a eso va a depender, por supuesto, de la educación, va a depender de la inversión, pero también va a depender de la reglamentación que tengamos en los países. También hay buenas noticias, quiero decir, otro dato que se maneja es que hasta un 65% de los niños que hoy entran en primaria tendrán un trabajo que no conocemos. ¿Y será un trabajo tecnológico? Muchos de ellos sí, algunos otros no, porque como acabo de decir, cosas como la inteligencia emocional, la creatividad, la colaboración, la cooperación, todo eso no lo van a hacer por ahora las máquinas. Como dije antes, estamos todavía en una inteligencia artificial de nicho estrecho, no en una inteligencia artificial general. Los datos en España son más o menos igual, como esta es la línea del tiempo y esto es el riesgo de automatización. No afectará por igual a todas las personas en cuanto a su formación. Cuanto más baja sea la formación, más peligrosa será más posibilidad tendrán de que se automatice. Será un poco diferente para los trabajos que ahora hacen hombres y para los trabajos que hacen mujeres. Y en sectores como el transporte y la logística, el porcentaje será muy grande. En otros, como la educación, el porcentaje será muy pequeño. Bueno, por una vez estoy en un sector adecuado. Bien, como digo, el trabajo cooperativo persona-máquina va a ser algo normal a corto plazo. Y como comentábamos anteriormente, habrá trabajos que los robots, digamos, tendrán el mando y otros en los que las personas tendremos el mando. Por ejemplo, aquí he puesto, tiene muchas gráficas, muchos dibujos. Aquí he puesto qué significa que un patólogo, por ejemplo, esté asistido por un algoritmo inteligente. Significa que trabajando los dos juntos, el error se reduce prácticamente a cero. Pero es el patólogo el que va a estar a cargo de la situación. El trading automático en bolsa es común que lo haga también un algoritmo, junto a una persona, el broker, que es el que toma la decisión, pero puede tomar decisiones mucho más informadas, mucho más rápidamente. El otro día venía a nuestro grupo de investigación una persona que tiene una pequeña startup en genómica y nos decía que hoy en día las enfermedades raras necesitan mirar tantos genomas y tantas mutaciones, que le ayuda muchísimo tener un sistema inteligente que cribase alguna información, pero ella seguiría siendo la que luego manejaría esa información para dar el diagnóstico, cualquiera que fuese. Existen también aplicaciones, seguro a lo mejor han oído hablar de las redes profundas o el deep learning, que no son más que las redes neuronales del año 56, pero con muchas más capas, mucho más potentes. Pero, ¿qué tienen de especial? Tienen de especial que los resultados que dan son muy buenos. ¿Por qué? Bueno, este es un conjunto que se llama ImageNet, que es un juego con el que jugamos los científicos. Y es un concurso que se hace de forma anual para ver, bueno, pues quién hace el algoritmo mejor para el conjunto. Entonces, empieza a bajar desde el año 2012, que es la primera vez que se hace un algoritmo de redes profundas, y va bajando, y fíjense, en el año 2015 pasa algo muy importante. Y eso que pasa es que este es el error de un humano experto. Es capaz de bajar al 3,5%, 3,6%, por debajo del error humano, que es un 5%, y sigue bajando. ¿Eso qué significa? Pues que podemos tener muy buenos resultados y que, por tanto, con mi coche pasa esto. Está lleno de robots que pueden ensamblar con mucha más precisión, que lo pueden hacer mucho mejor, que lo pueden hacer mucho más rápido. No solamente pasa en grandes industrias. Me gustó esta foto de un señor chino que tiene un invernadero. ¿Y para qué utiliza Deep Learning? Pues como tiene un invernadero de calabacines, antes pasaba mucho tiempo clasificando los calabacines en distintas cajas porque le pagan el calabacín diferente según el tamaño más grande o más pequeño. Ahora lo hace con un sistema de Deep Learning, que no hace falta tener una fábrica enorme para aplicar. ¿Qué tiene de ventaja el Deep Learning? Nos permite trabajar con mucha precisión. ¿Qué desventaja tiene? No es capaz de explicar por qué lo hace.
Como digo yo, es como tu madre, porque sí. Pero funciona. Entonces, ¿qué pasa? Eso abrirá nuevas líneas de investigación, porque la ley, y luego lo veremos, dice que cuando un sistema inteligente, la ley europea dice que cuando un sistema inteligente te afecta de alguna forma, te da un diagnóstico, te hace algo, te dice que no te dan el préstamo, tienes derecho a una explicación. Claro, si te dice que soy tu madre, no vale. Entonces tendremos que buscar formas en las que estas redes profundas, además de dar un resultado buenísimo, nos expliquen qué hacen. Vale. ¿Qué perfiles van a estar muy demandados? Pues los perfiles tecnológicos, claramente, ¿no? Por una parte, tenemos perfiles de muy alto nivel que necesitan saber muchas cosas. A veces en los medios uno habla de, bueno, es que cualquiera que sale de la facultad es capaz de hacer ciencia de datos y aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Hombre, no. Para ser un buen profesional necesitas, por supuesto, saber mucho de matemáticas, estadística, etcétera, etcétera. También necesitas saber de programación, de bases de datos, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas más que también necesitas, que son estas de aquí abajo, y que tienen que ver con otras cosas que no son a lo mejor tanto de tecnología, ¿no? Necesitas saber comunicar, necesitas hablar con una persona de otro campo que no es el tuyo y entender qué es lo que necesita en su campo, qué es lo que quiere, para qué quiere inteligencia artificial. Y necesitas visualizar los resultados para que los entiendas. Estamos hablando de millones de datos. Si yo te doy algo que tú no puedes entender, no es útil. Entonces, eso es necesario. Y necesitamos también que sepas del conocimiento del dominio en el que estás trabajando y que tengas cosas como pensamiento estratégico, seas proactivo, seas creativo, seas innovativo, seas activo. Todo eso que tiene que también formar parte de nuestro currículum. Esto ya lo había puesto antes. Pues la inteligencia artificial no solamente necesitas muchas características, muchas cosas que tienen que ver con esto que vemos aquí, inteligencia emocional, creatividad, imaginación, intuición, básicamente curiosidad, que también forman parte de lo que es la ciencia. Pero cada vez también está atrayendo más a otras disciplinas, como la filosofía, la ética, que es parte de lo que es la inteligencia artificial europea, el derecho, la psicología o la sociología. Y de hecho no solamente eso, que también la gente de humanidades, podríamos decir, va a tener que saber cada vez más de tecnología. En el MIT, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha anunciado una inversión solo de su universidad de $1 billón para formar a lo que ellos llaman los bilingües del futuro. ¿Y qué es eso? Eso es que si uno quiere estudiar arqueología o derecho o poesía medieval, va a tener que aprender informática e inteligencia artificial. Eso va a estar... Bueno, todavía respiramos. Aplicaciones que podemos tener. Aplicaciones de inteligencia artificial hay muchas, algunas son un poco futuras, otras ya son una realidad. Esta es una fotografía de un camión que es vehículo automático en una autopista americana. Es ya una realidad. El coche autónomo va a ser una realidad a corto plazo, como ya dije, nos está dando lo que es la parte de seguridad, y eso nos va a ayudar también en nuestras ciudades, que serán ciudades más inteligentes. Podremos gestionar mejor nuestro transporte, nuestra energía, nuestros residuos, nuestra agua. Todo eso va a ser necesario, porque los humanos vivimos muchos de nosotros en ciudades y tenemos que hacerlas más sostenibles. Incluso en las grandes ciudades se estima que la inteligencia artificial nos puede dar tiempo libre una hora que nos pasamos enfadándonos en un atasco o buscando aparcamiento. La seguridad pública va a ser importante, la inteligencia artificial. Los robots de servicio ya son una realidad. A mi madre le quitas el rumba y yo creo que nos deshereda a todos. Y los robots de servicio pues, más complejos serán una realidad también a corto plazo. ¿Qué necesitamos? Tener dispositivos cada vez más fiables, que sean capaces de adaptarse a las distintas personas, a los distintos entornos, que respeten nuestra privacidad y nuestra individualidad y que además nos expliquen por qué hacen las cosas. Sectores que van a sufrir grandes cambios, yo creo,
no demasiados años, la educación y la salud y la medicina. Esto yo creo que va a ser primordial, es decir, podremos tener tratamientos a la carta, podremos elaborar fármacos de manera más sencilla, podremos tener una educación más individualizada, sacar a los niños, enseñarles con lo que más les gusta, de la forma que más les guste aprender, intentar sacar todo lo positivo de ellos. Tendremos además la posibilidad de que al tener sistemas inteligentes, que no van a ser demasiado caros, podremos llegar con mucha calidad a entornos que ahora mismo están en riesgo de exclusión, con herramientas de salud y de educación adecuadas. Y luego tengo una compañera que dice que la inteligencia artificial es la solución para el planeta y que sin ella el planeta se va a morir. Es fundamental para la sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver con la agricultura, bio, etcétera, todo eso está marcado también por el uso de la inteligencia artificial. Y luego hay otras aplicaciones que están más en el día a día y que más o menos todos conocemos: el ocio, los juegos, las películas, el turismo, la gastronomía, etcétera, etcétera. Eso requiere también que la interacción con humanos sea cada vez más sencilla para tener experiencias más individualizadas, más personales. Bueno, todo eso yo creo hay que contemplarlo en un escenario, en dos escenarios de reflexión que yo creo son primordiales en la inteligencia artificial. Uno es la legislación y el otro es la educación. ¿Por qué la legislación? Porque debemos de tener mucho cuidado con los aspectos legales y éticos de la inteligencia artificial. La ética es primordial para la inteligencia artificial. El debate social es importante, por eso es importante que estemos todos hoy aquí, yo contándoles esto de la inteligencia artificial y ustedes intentando extraer algo de lo que les cuento. Es importantísimo porque la ciudadanía debe de saber de tecnología, ¿no? Siempre hablamos de la cultura y cuando hablamos de cultura asociamos la cultura con la literatura, normalmente, o con otras ramas más de humanidades, pero la cultura también es la tecnología. Y todos tenemos que saber de tecnología para saber qué significa la tecnología en nuestras vidas. La cultura tecnológica es importante y por eso son importantes estos foros de debate. Luego la haré un poquito más. Y en la educación, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos atraer talento. El otro día leía una estadística que dice que un porcentaje cada vez más pequeño de nuestros niños se ven atraídos por tecnologías que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las ingenierías. Eso es terrible. Mucho más terrible es que el porcentaje de mujeres en STEM, tecnología, ciencia, ingeniería, matemáticas, sea muy bajo y cada vez más bajo en disciplinas como la mía, informática. Es triste la situación de las disciplinas que tienen que ver con la informática en primaria, secundaria y bachillerato en España. Y también es triste, en mi opinión, lo rígidos que son los planes de estudio en la universidad. El plan de estudio en informática es del año 2002, estamos en el año 2019 y el mundo ha cambiado mucho en ese tiempo. Bueno, ¿qué hace la Unión Europea? Bueno, pues la Unión Europea hace cosas muy importantes, como por ejemplo entrar en vigor en mayo la Ley General de Protección y Regulación de Datos, regular el derecho a la privacidad de los datos, de quiénes son, el derecho a la explicación, etcétera, etcétera. Tenemos recientemente, desde diciembre, el primer borrador de las líneas éticas para una inteligencia artificial confiable. Esto es un borrador de la Unión Europea en el que todos podemos opinar. Existe una plataforma web que si ustedes se suscriben, pues pueden dar su opinión acerca de cómo debemos de llevar esto de la ética y la inteligencia artificial. Una de las cosas que dice es que la ética debe formar parte de los currículum de STEM también. Todos los ingenieros debemos de saber qué hacemos con la ética. Y es muy fácil porque cuando hablas de datos y juegas con ellos, a veces no te das cuenta de que esos datos son de alguien, que pueden quedar descubiertos por otros terceros. En fin, la ética en la inteligencia artificial es importante. Y luego, bueno, pues una serie de cuestiones más o menos peregrinas algunas, pero sobre el tema del interruptor de emergencia, es decir, que la máquina la puedes parar cuando quieras, y cómo hacer para que este tránsito por esta situación de empleo transitoria que vamos a tener, espero que sea transitoria,
pues se vea paliada con seguros obligatorios para las máquinas, derechos y obligaciones, pago de impuestos por esas máquinas, etcétera, etcétera. Con respecto a captar talento, tenemos que hacer algo para que los chicos y las chicas se vean atraídos por las tecnologías. En el caso de la informática, el problema es que no vemos informática nunca antes de llegar a la universidad. Mientras que la Unión Europea regula que todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de conocer competencias digitales e informáticas, en primaria no se contempla y en secundaria y bachillerato es opcional en la mayoría de las comunidades autónomas, excepto en Madrid creo, y casi en ningún sitio se dan. En la universidad necesitamos más flexibilidad, introducir responsabilidad y ética, necesitamos ser más interdisciplinares, es decir, pues todos los años voy a una conferencia en Madrid de Big Data y hace 3 años pues, hice amistad con una chica que estábamos hablando de algoritmos y en un momento dado me dice, no entiendo, explícamelo, pero más que yo lo entiendo. Ella trabajaba en Facebook y digo, pero si es un algoritmo clásico de... Dice, no, es que yo soy diseñadora gráfica. O sea, ella trabaja en Facebook diseñando esos iconitos que pulsamos y que no son iguales para todo el mundo. Y depende del usuario que tengamos. Y necesitamos una formación para la vida. Cada vez más, esto de tener un empleo y morirte con él no va a ser así. Vamos a tener que ir cambiando y que ir incorporando pues, nuevas capacidades en nuestra vida. Formación para la vida y para el trabajo. Y como soy mujer, esto me preocupa mucho. Esto es la evolución de la matrícula femenina en informática en todas las universidades públicas españolas. Y desde el año 1985 llegamos a casi el 30%, no hace más que bajar. En la actualidad, por lo menos en mi centro, está por debajo del 12%. Si estamos haciendo herramientas que van a decir cómo es el mundo mañana, yo creo que las mujeres también tenemos que decir cómo queremos que sea ese mundo mañana. Si no, solo vamos a tener una visión y eso no es bueno. Otra cosa que tenemos que luchar y que yo creo que es importante es que tienen que entender nuestros políticos que la I+D+I es invertir en el futuro, no es gastar dinero solo. Entonces, en la Unión Europea los países que más invierten son los que mejor salen de la crisis, en España las comunidades que más invierten son las que mejor salen de la crisis. En este estudio del año pasado con las empresas, pues lo que consideran la mayoría de las empresas españolas es que efectivamente la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, pero se encuentran dos problemas. No tienen un modelo de negocio definido que acaben de ver cómo encajar la gran mayoría de ellos, la inteligencia artificial, y no tenemos el suficiente talento formado como para que lo incorporen a sus empresas. De hecho, la mayoría de nuestros estudiantes formados en inteligencia artificial, muchos salen fuera de empresa. Y ellos consideran que estas áreas que tenemos aquí son las más importantes para ellos. Y bueno, pues tienen una idea de cómo hacer chatbots, análisis predictivo, predicción de enfermedades, gestión de estos medicamentos, personalización del turismo, todas ellas cuestiones que la inteligencia artificial podría contribuir mucho. Y luego me gustó, esta es una figura sobre el plan finlandés, que supone una Finlandia próspera, y yo creo que aquí podríamos poner una España próspera, que sería lo mismo, y que nos está diciendo que como individuos la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener mejores servicios públicos, porque nuestro sector público será más eficiente, y ahí estaríamos hablando de muchos servicios públicos, desde la administración hasta el transporte. Nos hará más competitivos con la industria y con los negocios, y también ayudará a que seamos una sociedad sana y próspera. Y esto es un poco un paseo sobre qué es la inteligencia artificial y por qué es importante. Muchas gracias por haberme dedicado a esto. Antes de nada, dar las gracias a la profesora Amparo Alonso, porque nos ha explicado muy bien en qué consiste la inteligencia artificial y las implicaciones en las que nos vamos a ver metidos a causa de ella. Ahora es el momento del coloquio, es decir, el momento en el que conteste las preguntas que buenamente
las tres preguntas. Esta es una noticia que leí yo de la Universidad de Haifa sobre el continuo matemático, las dificultades que existen de la aplicación para abrir el nicho para el futuro, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, a ver, voy a intentar contestar la primera. El cerebro no es un computador. Bueno, a mí en esto me gusta utilizar la analogía con los aviones. Los aviones tampoco son pájaros, pero vuelan. Entonces, podemos alcanzar comportamientos muy similares a los del cerebro en algunas áreas, por el momento. No sé si eso contesta o no. El jueves pasado, como dije, estuve en una conferencia que dio otra persona sobre inteligencia artificial y nos contaba que estaba trabajando en el cerebro computacional. Y una de las cosas que está intentando hacer es mover, o sea, tener una simulación de un cuerpo humano en la que las órdenes que dan a ese cerebro computacional, digamos, hagan mover distintas partes del cuerpo. Estuvo un año entero intentando ver cómo mover la mano. Les costó mucho, pero lo han conseguido. Decía, lo hemos conseguido, pero tenemos un problema. Con el mismo algoritmo no somos capaces de mover el pie. Entonces, ¿significa eso que no lo van a conseguir? Probablemente lo conseguirán. Tarda más o menos tiempo, pero lo conseguirán. Es muy complejo el cerebro y en este momento es muy difícil que seamos capaces de abordar una inteligencia artificial general. Estamos, en mi opinión, muy lejos de todo eso. Y también podríamos preguntarnos si querríamos hacerlo, que es otra cuestión, ¿no? Quiero decir, no porque seas capaz de conseguir algo, quieres hacerlo. Podemos hablar de otro tipo de tecnologías duales, como es el caso de la tecnología nuclear, ¿no? La energía nuclear, pues, también es una tecnología dual, no queremos ir por ahí explotando bombas, pero sí hemos conseguido utilizarla para curar enfermedades como el cáncer. No sé si esto contesta más o menos a su primera pregunta. Bueno, Penrose está muy... no es del favor de los informáticos ni de la inteligencia artificial dura, por lo menos, porque el problema filosófico que es la conciencia, que no está resuelto. Entonces, el problema de la conciencia es un problema muy gordo en estos asuntos. A ver, por el momento que las máquinas sean capaces de hacer tareas con esa precisión con que la hacen, no quiere decir que sean conscientes. No, la conciencia, los algoritmos y los robots no tienen conciencia de sí mismos por el momento. Existen investigaciones que están intentando imitar todo este tema de los sentimientos, pero son imitaciones por el momento también. Pero es que hace 15 años todo esto de la inteligencia artificial no suena. Y hoy en día hay muchas cosas que antes no se podían hacer que son una realidad. Alguien pensaba en el coche automático quizás, o alguien pensaba en tener un teléfono y que te fuera llevando aquí para allá y que acertases a donde ir. Pero existe. Entonces, sobre el tema de la conciencia, yo creo que todavía estamos muy lejos. Y repito, en mi opinión, yo no creo que necesitemos desarrollar una inteligencia artificial general, aunque eso sigue siendo el sueño de la inteligencia artificial que plantearon los pioneros en la disciplina. Pero vuelvo al ejemplo de los pájaros, ¿no? Bueno, los primeros que se plantearon volar querían reproducir el vuelo de los pájaros. Un avión no es un pájaro, pero vuela. Y no sé si le puedo contestar con alguna cosa más respecto de eso. Hay otras personas que quieren. Yo quisiera preguntarle qué programas se utilizan para la lógica en inteligencia artificial. ¿Qué programa? Los programas matemáticos, el Prolog o programas hoy en día. Bueno, en la parte de lógica yo realmente no estoy trabajando. El Prolog creo que está bastante abandonado, pero suelen utilizar
programación y le llaman Answer Set Programming. Y es la última tendencia que conozco sobre esto. En realidad mi especialidad es el aprendizaje computacional. Quiero felicitarla porque realmente fue una aportación muy clara y muy transparente. La pregunta mía ya no va tanto hacia el futuro de la informática sobre a los datos con los que trabaja. Porque yo creo que uno de los problemas es la calidad y el tipo de datos con el que tiene que trabajar. Un ejemplo muy concreto, porque lo presencié, un algoritmo que hicieron para predecir los incendios forestales en Galicia. Muy bien, funciona muy bien tal. Y el viento diario, que es el que va de alguna manera a determinar la transmisión, bueno, es que es un dato que es muy difícil, porque está muy mal tomado, está muy mal estandarizado, y por lo tanto no se puede meter en el algoritmo. Y por lo tanto, hay un problema de entrada con el tipo de datos con el que ocurre. Y esto, trabajando un poco más por la innovación, lo estoy observando en muchos campos, que hay muchos datos que se están perdiendo porque no tienen interés, porque pertenecen a sectores, como puede ser la agricultura, secundarios, porque también estoy fijando que todos los sectores que aparecen por ahí, la agricultura es algo que la del japonés no aparece por ningún lado, ¿no? Entonces, quiero decir que son sectores, sobre todo el sector productivo, que no se contemplan casi como objetivos primarios, ¿no? Entonces, hay toda una serie de datos que se fueron perdiendo. Si no se trabaja, que es necesario, ¿no? En paralelo, o a lo mejor no con intensidad, pero sí para crear y mantener toda una base de datos interesantes y necesarios para determinadas cuestiones, vamos a estar creando algoritmos perfectos, maravillosos, con una gramática fantástica, pero que al final adolecen de problemas de entrada que tienen los datos con frecuencia, ¿no? Que son datos limitados. Y que mi opinión es que no vamos a mejor, por lo que estoy observando en los últimos 10 o 15 años, no vamos a mejor en ese problema. Así nos avanza muchísimo. Sobre el tema de los datos, vamos a estar hablando de noche. El tema de los datos es un tema importante y desde luego la Unión Europea, los americanos todos, están haciendo bastante hincapié en hacer disponibles los datos que se tengan, por ejemplo en la Unión Europea pues hay datos de las expediciones y los satélites y todas estas cosas disponibles para que los científicos puedan trabajar con ellos y derivar conclusiones, ¿no? El disponer de datos es muy importante porque si tú no tienes datos reales sobre los que probar tus algoritmos, realmente no sabes si tu algoritmo funciona mejor o peor. El tema de la preparación de los datos es fundamental. Es decir, si tú tienes un trabajo de 3 años para trabajar y hacer un algoritmo para X campo, la mayor parte del tiempo, por lo menos la mitad, te la pasas haciendo preparación de datos, limpieza de los datos, ver qué datos están correctos, qué no, cuáles faltan, todo eso. Había más cosas que quería comentar sobre el tema de los datos. Luego, otra idea que tenemos es de la inteligencia artificial como algo que funciona solo. Yo creo que está detrás de su pregunta de, claro, que no tiene el viento. Muchas veces lo que ocurre es que tú no tienes los datos necesarios para hacer algo solo de inteligencia artificial, pero sí puedes trabajar en una herramienta que asista a un experto. Entonces, si tú le puedes ayudar al experto con los datos que tienes y con los algoritmos que tienes a cribar, que es lo que yo comentaba de genómica, por ejemplo, las posibles soluciones y que sea esa persona la que tome una decisión en función, por ejemplo, del viento que está en ese momento para ver si se lo puede ver, pues ya le estás ayudando a hacer su labor mejor, o más rápido, con menos errores. Eso también es importante. Y había otra cosa más que se me ha escapado. La agricultura. La agricultura, y sobre todo en España, es una de las... la agricultura sostenible es una de las áreas de aplicación importantes en el país. Hace poco también estuve en otra conferencia de una persona, el CSIC de Madrid, que tiene unos robots especiales para mantener todos los campos y fumigar desde el aire, pero de forma selectiva, de manera que tú no pasas y fumigas, digamos, sin ningún control, igual que antes, allá va, sino que solamente fumigan en las zonas, por ejemplo, en las que es necesario pues, que haya unas malas hierbas, con lo cual se ahorra
muchísimo químico, por supuesto, y es mucho más, es mejor para el suelo y mejor para los que consumimos después los vegetales. Entonces la agricultura sí que es uno de los entornos en los que se está trabajando. Y en general en la sostenibilidad también, no solo en la agricultura, sino también en todo lo que es el tema de las smart cities, de los consumos de agua, de los consumos de energía, del transporte. Todo eso de la sostenibilidad es una de las áreas fundamentales en la inteligencia artificial, en los algoritmos que nos está trabajando ahora mismo en la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo que hago con gente de sociología, en la Facultad de Sociología en la Universidad de Coruña, porque bueno, ellos están en realidad en la de Magisterio, para ver cómo podemos influir en el comportamiento de las personas a gran nivel para ayudarles a adoptar comportamientos más sostenibles. Es decir, la sostenibilidad es una área básica en la inteligencia artificial de aplicaciones. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia, porque la verdad es que yo cuando llegué me pasaba como el compañero que tiene en la mesa que inteligencia artificial me sonaba a chino, y ahora por lo menos voy menos chino, pero voy con bastante más conocimiento del tema. Yo quería decir una cosa del profano, ¿no? A uno de nivel alto del profano. Me parece la inteligencia artificial impresionante, muy bien. Lo que pasa es que yo lo vería bien partiendo del punto cero. Es decir, si partimos todos de cero y empezamos a inteligencia artificial, perfecto. Pero por otro lado, yo creo que hay un vacío generacional. La inteligencia artificial va mucho más rápido que la adaptación humana a ese avance, ¿no? Y que se está produciendo un vacío generacional de personas que han estudiado, han adquirido los conocimientos en una época en que esto no estaba en boga. Ahora la gente joven ya viene y puede salir con los conocimientos hacia eso, pero hay mucha gente que no tenía ese conocimiento y se ha quedado un poco fuera de contexto y se va quedando cada vez más gente fuera de contexto. Vea cómo se puede paliar este desajuste que hay entre el avance de la inteligencia y lo que en realidad puede suceder, ¿no? Y por otro lado también, otra cosa, yo quería preguntarle si esto no origina que cada vez el individuo se vea más individualizado, menos colectivo, más de una forma personal en lugar de algo como hasta ahora que era cada vez en la sociedad era más cooperativa. Gracias. Bueno, a ver, la revolución que trae la inteligencia artificial efectivamente tiene dos características diferentes sobre los otros descubrimientos revolucionarios de los que hablé, ¿no? La navegación, la electricidad, la máquina de vapor, y es la escala. Sí, pero eso es porque en este planeta ahora todo es muy interconectado, y es la velocidad. Sí, vamos a mucho más velocidad. Entonces, por eso decía que el aprendizaje es un aprendizaje que debemos de acostumbrarnos a. Anteriormente uno pues, iba al colegio, hacía bachillerato, hacía una carrera, adquiría unos conocimientos, se ponía a trabajar y ya estaba. Ahora vamos a necesitar una formación más continua, más para la vida. Eso en informática es evidente. Es decir, hay otras disciplinas en las que a lo mejor tú preparas, pues no sé, el temario de... ¿Cómo se me ocurre qué cosa? De álgebra, de primero. Y es el mismo, a lo mejor este año que el año que viene, a lo mejor no cambias, pones problemas nuevos, pero básicamente lo que tienes es lo mismo. Pero si yo enseño inteligencia artificial y sistemas expertos y cosas así, yo tengo un temario diferente. No diré que todos los años, pero tengo que cambiar con mucha velocidad, pues porque lo que el año pasado era interesantísimo, pues este año pues ya no... Es que ya no vale. No es que no vale, digamos. Cada vez hay más cosas que tienes que dar por sabidas, porque ya son así. Y eso ocurre en todas las disciplinas, no solo en informática. Yo tengo unos amigos que su hijo ha empezado a estudiar física este año aquí en la Universidad de Santiago. Y me dijeron que les daba por sabido, los alumnos en primero tienen una asignatura de informática y se les daba por sabido que tienen que saber Python. Ya está.
Entonces, cuando yo empecé a estudiar, no se daba por sabido que yo tuviera que saber ningún lenguaje de programación. Y eso nos va a ocurrir así cada vez más, y no solo en informática. Y no sé si tiene mucha más solución que ser mucho más flexibles. Por eso decía que vamos a necesitar una formación para la vida. Su hijo no está nada traumatizado, por supuesto, él aprendió el bachillerato sin ningún problema. Entonces, cada vez más pues habrá conocimientos nuevos que vamos a tener que adquirir. Y que la sociedad va a ser cada vez más individualizada. Pues no lo sé. Sí, seguro. Los aislados. No sé qué decir. Las relaciones sí que cambian un poco, pero yo no veo que sean tan diferentes las relaciones de mis hijos, por ejemplo, que son prácticamente nativos digitales, con las mías. Sí, hombre, juegan mucho más con el teléfono y se comunican en lugar de quedar como hacíamos antes. Quedamos en la farola, cuarta derecha y tal, a las 5:15 y esperabas un cuarto de hora, pues ahora van por el WhatsApp. Pero llegas o no llegas. Pero también están en la farola, con sus amigos. Es decir, yo no lo creo así. Y se me ha ocurrido una idea con respecto a la primera pregunta que hizo usted, que es como el ejemplo del deep learning, ¿no? Una de las historias que plantea la inteligencia artificial es tener una máquina que sea capaz de aprender a aprender. Con el sistema AlphaGo, que quizás les suene, es el programa que hicieron hace unos años y que supuso una disrupción importante en inteligencia artificial, que se utilizaron las redes profundas porque fue la primera vez que le ganó un sistema artificial a un campeón del mundo de Go, que es un juego asiático bastante complejo. Sí, ya sé que antes le habíamos ganado al de ajedrez, pero ahí que si la memoria, que si no sé qué, no vamos a discutir sobre eso, vamos a hablar rápido. Le ganó además de forma consistente, una vez y otra y otra y otra. O sea, los informáticos que diseñaron ese programa fueron capaces, o sea, lo hicieron basándose, dándole un montón de datos de juegos anteriores de Go, de campeones que habían jugado y cómo se ganaba en la máquina o el procesor, para ser capaz de derivar, digamos, las reglas que le permitían jugar como el mejor de los maestros. La siguiente vez que programaron la máquina, lo hicieron desde cero. Es decir, le dijeron cuáles son las reglas del Go y la máquina aprendió sola. Usó la máquina anterior, la versión 0, digamos, de AlphaGo, y a partir de ahí le ganó consistentemente, como 1000 veces, todas seguidas. Los expertos en Go que intentan saber qué es lo que hace la máquina no lo saben. ¿Por qué? Bueno, pues porque la red es tan compleja que probablemente no somos capaces de visualizar qué es lo que está haciendo la máquina. Y sí hemos conseguido una máquina que aprenda de otra máquina. Dicho esto, todo sigue siendo en un entorno restringido, porque sí aprendió sola, sí aprendió de otra máquina, es decir, es una inteligencia artificial evolucionada, pero sigue haciéndolo en un nicho estrecho. Si yo le cambio el tablero de Go por otro tablero, no sabe jugar. Eso los humanos no nos pasa. Nosotros somos capaces de aprender a aprender de otras formas, ¿no? El test de Turing, cuando yo llamo al ambulatorio para pedir un día, ya sé exactamente que es una máquina la que me está hablando. Es decir, que de momento es muy elemental. El que tiene ese programa es muy elemental, es mucho más sofisticado. Pero todavía el test de Turing creo que es importante, porque engañar a un ser humano a través de una máquina todavía yo creo que no se logró, no sé, a lo mejor esto... Yo voy a dar mi opinión. A mí el test de Turing no me parece tan importante. Está muy bien para jugar. A mí me da igual hablar con una máquina y que me diga que la máquina es una máquina si me soluciona mi problema. Es decir, si yo le pido ver para el ambulatorio y es una máquina o es una persona, me da igual, con tal de que me dé ver para el ambulatorio. Entonces, es una forma de decir que el test de Turing me parece interesante desde un punto de vista filosófico, digamos, pero no me parece tan importante desde un punto de vista tecnológico. Pero sí, ya se debatió el test de Turing hace, yo creo que 2 o 3 años, de una forma parcial, con un estudiante, es un chatbot que decía que era un adolescente, no sé, de una lengua que no era inglesa originalmente,
con lo cual bueno, pasaba un poquito porque a veces la gramática no fuese perfecta y como era un adolescente pues alguna tontería que todavía por el medio. Pero sí engañó por completo a los jueces y fue la primera vez que se debatió desde Turing. A mí me parece más interesante, por ejemplo, el tema del lenguaje natural. Ya hemos sido capaces, yo creo que fue en el año 2013, de tener una máquina que trabaja en el lenguaje natural a un nivel similar al humano. Eso me parece mucho más interesante. Te vuelvo a decir, a mí que me digan que es una máquina que me atiende mientras me atienda bien, me da igual. No me parece tan relevante desde tiempo. Pero bueno, es una opinión personal. Mi pregunta era muy sencilla, sobre un dato que dio en relación con la participación de las mujeres en los estudios de informática. Esto está estudiado en el sentido de conocer cuáles son las razones, las causas de por qué ese decrecimiento, teniendo en cuenta que la mitad de la población y además la perspectiva de la mente femenina, usted señaló, serían fundamentales para enfocar el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, parece que hay muchos estudios sobre esto, es una cosa que pasa a nivel mundial, no es privativa de España ni de Europa. Yo creo que hay muchas razones. Bueno, yo creo, y eso parece que es así, ¿no? Algunas razones tienen que ver con la educación que le damos a nuestras hijas, que es diferente de la que le damos a nuestros hijos, lo queramos o no. Muchas veces, desde que las niñas son princesas y los niños son campeones, pues ya los viene marcando de pequeños. Entonces, no se tiene en la familia esa forma de tratar a las hijas y a los hijos. Muchas familias me lo dicen, O sea, cuando te conocen, por ejemplo, en el gimnasio me dijeron eso de, pero si eres normal. Nosotros le dijimos a nuestra hija que no estudiase informática, porque allí todos son muy raros. Es decir, el estereotipo del informático metido en un sótano, comiendo pizza, siempre muy gordo y estando sucio, pues no hemos transmitido bien esa... Parece ser que a las chicas les gusta más tener trabajos que conecten más con la sociedad, y la informática lo hace, y la ciencia lo hace, y la tecnología lo hace, pero no somos capaces de transmitir que eso es así, no hemos sido capaces. No sé, yo miro a veces a Victoria porque no sé si ella está de acuerdo conmigo o no. En matemáticas tenéis más mujeres. Informática somos los campeones de número mínimo de mujeres, y se debe a muchas cosas, a los estereotipos, a la educación desde la infancia, a la falta de modelos y referentes. Hay muy poca visualización de mujeres en papeles, no ya digo de científicas prominentes o de tecnólogas prominentes, sino la vecina del segundo, ¿no? Es informática, es matemática, es ingeniera. Existe muy poca, mientras que uno abre cualquier libro y te encuentras con un montón de ejemplos de hombres científicos importantes, no te encuentras con mujeres importantes. Y eso pasa en otras cosas, pasa en algunos deportes, en otras profesiones. Hace un rato comentábamos el tema de la medicina y la mujer, que justamente es todo al revés y parece que es incluso todo un problema en alguna comunidad autónoma. El problema es muy complejo y es difícil de atacar. Para mí era muy interesante el impacto en el empleo. ¿Tienen planes para cómo conseguir que la gente podría tener educación continua? Porque ¿quién va a financiar esto? Esta es muy realista, es decir, que va a hacer buenos trabajos, pero ¿quién financia esto? ¿Cómo lo van a financiar? El tema del empleo es un tema complejo que se contempla en los planes estratégicos, como ya dije antes, en el francés tiene un desarrollo bastante amplio y la Unión Europea también se está tratando.
Yo estuve en las reuniones que hubo en septiembre en Bruselas, por ejemplo, y aparte de todos estos temas que estaban hablando de que si uno emplea un robot o una persona va a tener que pagar igualmente servicio social, es decir, no me vale que me digas, como tengo un robot no pago nada, y de ahí se sacará dinero para todos estos temas. También estaban hablando de la formación para la vida. Por ejemplo, en Finlandia, y no lo comenté antes, tienen un plan bastante interesante por medio del cual el 1% de su población está siendo entrenada en tecnología y especialmente en inteligencia artificial a través de una plataforma abierta online. Y yo me imagino que será una de las formas en las que se trabajará, con plataformas y con modelos participativos de ese estilo. Nosotros, por ejemplo, yo soy la presidenta de la Sociedad Española de Inteligencia Artificial y hace 3 años nos planteamos hacer un máster en inteligencia artificial porque en la mayoría de las comunidades autónomas pequeñas, como por ejemplo es el caso de Galicia, pues te obligan a tener un número de alumnos medio durante unos años en tus másters para poder sobrevivir como máster, que suele estar alrededor de 20. En informática, por ejemplo, la gente que estudia inteligencia artificial viene de una especialidad de grado en la que el número de alumnos está alrededor de 50. Es imposible tener 20 alumnos así. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces un esfuerzo muy grande, implantas ese máster y a los 2 años, 3 años, la Junta te dice que usted no tiene alumnos suficientes para esto, ¿no? Entonces montamos un máster en inteligencia artificial. Pues Madrid, Barcelona, Valencia a lo mejor no tienen problemas, pero Galicia, Asturias, Cantabria, de otros lugares sí que lo tienen. Y pensamos que vamos a tener pues, primordialmente alumnos españoles, que los tenemos, algunos alumnos sudamericanos, no pueden pagarse los viajes que implicaría hacer un máster aquí, que también los tenemos, pero mi sorpresa es que la mayoría de los alumnos que tenemos son personas que han hecho titulaciones tecnológicas, algunos informática, otros física, otros matemáticas, y que quieren hacer un máster en inteligencia artificial. Como el máster es online y en español y está abierto todo el año, esa es nuestra mayor matrícula. Tenemos 60 plazas y tenemos como 150 solicitudes, es decir, se quedan fuera más de la mitad, no sabemos qué hacer porque no es un máster tipo, no sé si conocen ustedes los MOOC, que son estos másteres masivos, abiertos, con 2000 alumnos, no. Los alumnos están todo el año atendidos, es decir, tienen sus prácticas, las entregan, lo único que pasa es que las lecciones, digamos, que vamos a dar a clase, pues están grabadas y ellos sí que tienen derecho a tutorías y sobre todo los fines de semana te mandan muchas cosas para consultar, que debe ser la mayor parte del tiempo que ellos tienen libre, ¿no? Y tenemos muchos alumnos, como digo, de aprendizaje para la vida, es decir, continuo, y muchos alumnos que lo hacen a tiempo parcial porque están trabajando, en la gran mayoría de los casos. Cuando yo comenté esto en la Unión Europea, la reunión que tuvimos en Bruselas, les pareció una experiencia interesante y es como ellos creen que se va a afrontar el futuro con este tipo de herramientas. No sé si me ha ayudado un poco a... Bueno, tengo la pregunta. El desplazarse del empleo son empleos muy grandes y si esta gente tiene una formación para alcanzar a unos estudios más altos. Yo estoy pensando cuando voy a Dallas, ahora intentan darme a un cajero que es una máquina. Sí. Y esta gente, las cajeras, no tienen una educación mundial. ¿Cómo van a...? A ver, es evidente que va a haber puestos que van a ser sustituidos y lo estamos viendo en nuestros autopistas y en nuestros supermercados. Entonces, habrá todavía personas ahí para atender a las personas que no sean capaces de enfrentarse con la máquina, pero yo creo que es una batalla perdida, la verdad. Tendremos que ser capaces de aumentar el nivel de educación de nuestra población, de alguna forma. Pero esto requiere mucho tiempo. Claro. Por eso están pensando cómo hacerlo y deben implementarlo los gobiernos. Es un problema. Yo tengo una pregunta. Que a lo mejor va un poco en el terreno de la ciencia ficción, pero lo digo básicamente porque me ha hecho gracia ver en las leyes de la Unión Europea la primera ley de la robótica. Sí. Y cuando hablabas antes de que en algún momento se puede, bueno, vamos a tener a nuestra disposición
computadores cuánticos. Bueno, yo no lo sé. Ya, Eso bueno, parece, ya hay hay uno, ¿no? sí. Que ha salido hace un par de semanas. Sí, yo creo que no somos conscientes hasta qué punto va a multiplicar la capacidad de cálculo. Brutalmente. Por eso, en esa situación, ¿no crees que una máquina, pregunto tu opinión personal, ¿no crees que una máquina puede tener conciencia de sí misma? O al menos, bueno, ya ha habido ejemplos de máquinas creativas, o que son capaces de copiar estilos al menos. A ver. Pero cuando se multiplica en ese sentido, ¿no crees que pueden alcanzar la capacidad, al menos, de tomar conciencia de sí misma? A ver, varias cosas. Lo que hemos preguntado de las leyes de la robótica. Las leyes de la robótica están en los puntos de Asimov. Asimov y Minsky eran vecinos. Es decir, que las leyes de la robótica que escribió Asimov, en parte también las escribió Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, que falleció recientemente. Además, la mujer de Asimov estaba muy enfadada, la mujer de Minsky estaba muy enfadada porque Asimov era muy pesado y no dejaba llegar a su marido a cenar a la hora que quería. Entonces, este tema de las leyes tiene que ver también con ese miedo que han creado los escritores de ciencia ficción, los libros, todo esto de la inteligencia artificial. Que no digo yo que no haya que prevenir que sí. Es una de las leyes de la Unión Europea, ¿no? Sí. Y el botón del pánico es algo que representa a todo el mundo, y representa la filosofía, que tiene que ocurrir una máquina, que se tiene que dejar apagar, y no como Pablo de mí, que no se dejaba. Y bueno, no es fácil de hacerlo, es decir, que tampoco. Sobre el computador cuántico va a ser brutal, porque la mayoría de los algoritmos, por ejemplo, el aprendizaje computacional, que es en lo que trabajo yo, muchos de ellos son iterativos y bueno, pues, muy rápido, ¿no? ¿Y qué más me preguntabas? Tu opinión personal sobre si, debido al incremento de la capacidad de cálculo de las máquinas, van a ser capaces de tomar conciencia de sí mismas. Y otra cosa que quería decir, uno de los aspectos que más me preocupan es el aspecto de la seguridad, que eso con los computadores cuánticos pues sí que va a ser un problema bastante gordo. De hecho, hay gente que trabaja en cosas de criptografía cuántica. Sobre la conciencia, ya tenemos que filosofar mucho, porque ¿qué es conciencia? Para mí hay un componente de aleatoriedad que la física cuántica, o sea, por cómo han estado hechos los computadores físicamente, ya tiene un componente de estadística, de probabilidad, que ahora mismo no existe. Ya, pero es que la conciencia, ¿tú crees que solo es aleatoria? No, creo que hay un componente. Y creo que es la diferencia ahora mismo, o sea, una de las grandes diferencias entre un humano y una máquina. Yo no sé, yo creo que el tema este del botón del pánico es uno de los problemas que hay que enfrentar en esta situación que dices tú, porque el botón del pánico no es más que un interruptor que te mata. De otra manera, ¿no? Es decir, tú eres el algoritmo, estás haciendo algo, interrumpe y dice adiós. El instinto de supervivencia no lo tienen las máquinas, es algo que tenemos los humanos. Yo lo he visto en muchas películas sobre que eso lo puedas programar. O que se programa a sí mismo. Que se programa así mismo. Qué miedo. Yo es que creo que estamos muy lejos de todo eso. Sí que podemos simular sentimientos, podemos simular como esto que hacen los japoneses, no sé si lo habéis visto alguna vez, estos robots que te atienden y que te ponen una cara más o menos agradable. Entonces eso. Yo creo que eso es importante, por ejemplo, estos temas de la simulación para cosas que pretenden hacer ellos, que es el atender a personas de la tercera edad o atender a niños, que bueno, intentar que sean un poco simpáticos contigo, ¿no? Que pongan cara triste de sí, estás triste o que te intenten animar, pero de ahí a que ellos realmente estén tristes, yo eso no lo veo años luz. No digo yo que no se pueda hacer. Lo que no sé es si se puede hacer, que a mí me resulta muy difícil. Y por lo que decía antes, imagínate, este compañero que estaba haciendo el cerebro computacional estaba toda la noche repitiendo, ¿te das cuenta? Es que con los demócratas con la mano derecha no se toca con el derecho. Es decir, que dices tú, pues algo así, como la mano derecha, no necesitas tú dar un impulso muy especial, para mover el pie, es pensar pie y mueves. Él no ha sido capaz, o sea, mueve perfectamente la mano derecha, no tiene ningún problema en moverlo, pero con lo mismo
no mueve el pie derecho, pero nada, digo, pero nada. O sea, no estamos hablando de un 30% de movimiento, estamos hablando de que no se mueve el pie. Entonces yo creo que estamos muy lejos de eso y también me pregunto si podemos hacer eso. De hecho, hay un montón de asociaciones por ahí que trabajan para limitar todo esto, es parte del aspecto ético, ¿no? De la inteligencia artificial. Luego también tiene todo su vertiente mala sobre las armas automáticas, los mecanismos de persuasión automática, el problema de las democracias, las votaciones, las fake news, todas estas cosas. Entonces, si tú haces eso, yo no le veo tanta relación a la computación cuántica y a la consciencia. Yo no me veo muy vacuna. ¿Qué lenguaje prima actualmente en la inteligencia artificial para programar? Por favor, la última pregunta, quiero cerrar yo ahora. Pues la verdad es que no sé si, yo creo que es Python que más se está utilizando, pero bueno, andan por ahí, siempre hay una competición de lenguaje anal, ¿no? ¿Filosofía matemática cuál? En filosofía matemática, La rama de la matemática cuál es la que más se puede aplicar al... Porque actualmente, por ejemplo, respecto al cartografía lo dan ahora los niños. Sí, como no. Sí, ¿no? Mis hijos no estudiaron. Los míos están de tiro mal, Sí. unos con más éxito que otros, pero sí que digo álgebra y los chicos en primero de carrera dan álgebra. O sea, en informática dan álgebra, sí. Tiene que venir la rama concreta de Sí. Pero un único que es de ciencias y otro que es no es de letras, se llama ciencias sociales. Y sí que digo, no me gustaba moito, pero sí. Con respecto al problema que tiene actualmente este tipo de cosas que lo realizan. Y la gente, como yo digo, soy muy mal usuario, soy un programa con móvil. Entonces, yo veo que los jóvenes utilizan el móvil con mucha facilidad, pero a la hora de saber, no saben lo que hay detrás. Claro, ese es el problema, que una cosa es usar la tecnología y otra es saber lo que hay detrás de la tecnología, porque son las vocaciones muy pocas. Es que el móvil también lo usa mi madre, que tiene 80 años. Pero fenomenal, ¿eh? Desde que le enseñamos a usar WhatsApp nos fría a todos. Respecto a eso, yo aplicaría la teoría del punto gordo para la teoría del punto. Aplicaría la teoría del punto gordo porque creo que es una cosa que las Por favor, quiero dar unos cuantos avisos de actividades del Ateneo para esta semana que viene. El miércoles 23 de enero a las 19:30 horas en la Radio de Pilar 19, aquí, presentación del libro Golpistas y Verdugos de 1936, Historia de un pasado incómodo, con la participación de Ramón Guillares, Álvaro García Ortiz, Francisco Castro, de los autores Aldara Cibras Fuentes, Antonio Miguel Macho y Lorenzo Fernández Prieto. Y después, el lunes 28, conferencia Rosalía de Castro en busca de la biografía perdida, impartida por la filóloga María Jesús Lama. Únicamente,